Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Letras que Trastornan. Hoy estamos en el episodio número 8, ya casi terminando esta serie que hemos estado trabajando ya durante varios episodios y hoy estoy con dos grandes amigos que aprecio mucho. Bienvenida, Desi, ¿cómo estás? Hola, gracias, todo bien. Qué gusto verte. Gracias. Mi querido amigo Far. Hola a todos, todo bien, gracias a Todo Dios. bien, gracias a Dios. Así como debe ser, ¿verdad? No, bienvenidos, de verdad. Estamos aquí trabajando y pues como para traer un poco a colación lo que hemos venido hablando. Este libro, y me gusta decirlo, bueno, para que nos escuchen, no es un podcast filosófico, ¿sí? Empecemos en eso para Gracias que a Dios. no, pues cualquiera que nos escuche nos va a decir, miren, es que no están llegando a ese punto. No. Lo que pretendemos es responder dilemas filosóficos, algunos, obviamente que hay muchos, desde una perspectiva personal, vivencial y sobre todo desde la palabra del Señor, que pues tenemos eso nosotros visto, ¿verdad? Sí. Para esto usamos este libro que se llama Una fe que piensa, de un amigo mío, y sí, a él sí lo puedo considerar un amigo, que creo que está muy bueno el material, y que lo distribuye en tres grandes aspectos que son dilemas. ¿Sí? El dilema del ser interior, el dilema del ser social y el dilema del ser espiritual. Sí. Entonces ya estuvimos hablando del dilema del ser interior, ya hablamos del dilema del ser social y ahora estamos hablando del dilema del ser espiritual. Incluso ya casi lo estamos terminando. Ya es casi lo último, es solo un episodio más falta, sí, cierto. Y cerramos este dilema. Y vamos a hablar un poco sobre una paradoja que es la paradoja de Epicuro, así es como tal, que es sobre el dilema, sobre básicamente sobre la maldad, o sea, como tal, ¿verdad? Entonces, solo como para empezar un poco a construir. Dar contexto, ¿verdad? Este tema de que aborda si en otros dilemas es más profundo, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal, verdad? Yo creo que hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Sí, creo que las personas a veces, principalmente que no son creyentes, siempre es lo primero que debaten. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Sí. Siempre por ahí quieren empezar como a atacar nuestra fe, por así decirlo. Yo, iniciando justamente el capítulo, lanza unas preguntas del dilema de Epicuro. Yo le voy a decir Pícoro porque se me hace menos complicado. Epicuro no. Pícoro Daimaku, de Epicuro. Y él decía, Dios quiere prevenir el mal, pero no puede. Entonces no es omnipotente. Yo primero me enojé. Dije, estos, ¿cómo pueden hablar así, va? Y luego hablaba otra pregunta que, si puede, pero no quiere, entonces no es benévolo. Y luego la otra dice, puede y quiere, entonces ¿por qué existe el mal? Y también lo pensé, dije, porque Dios puede hacerlo y quiere hacerlo, pero no lo va a hacer como uno quiere que suceda. Aquí. Yo creo que algo que importante destacar es que el tema del mal es algo muy amplio, es algo que Extenso. se viene hablando desde hace muchos años, cientos de años, y los filósofos tienen mucha tela que cortar sobre este tema y definir de que vamos a definir nosotros de dónde viene el mal. Lo que sí es importante es entender de que en la Biblia, que es el fundamento que nosotros tenemos como para empezar esta conversación, la Biblia da por sentado dos cosas, la existencia de Dios y la existencia del mal. Por ende, no trata de explicar la existencia de Dios, la Biblia en sí, ni tampoco trata de explicar la existencia del mal. El tema es de que estas como dilemas o propuestas que hace Epicuro son bien importantes porque lo hemos escuchado hoy más que nunca en nuestro entorno, el hecho de, bueno, si Dios dice, si Dios es realmente poderoso, ¿por qué no desaparece el mal? Entonces, si no lo desaparece, realmente no es tan poderoso como ustedes dicen. Sí. Entonces, si realmente es poderoso, pero no quiere, entonces no es tan No bueno es bueno. como dicen, Ajá, ¿verdad? ajá. Y entonces, si realmente sí es poderoso Y quiere, ¿por qué existe el mal? ¿Cuál es la razón del mal? Entonces, ahí se va mucho que hablar, mucho que decir. mucha tela que cortar. Mucha Sí. tela que cortar.
Y otra vez, no definimos nosotros en 45 minutos poder definir eso. Pero sí entender desde nuestra perspectiva cómo entendemos el mal nosotros, Sí. cómo lo vemos. Y es que es algo real que hay que entender eso. Sí. Y fíjense que cuando yo empezaba a leer este capítulo me parecía bien interesante porque decía, no queremos que exista el mal porque deseamos tener una vida feliz y placentera. Y yo me ponía a pensar, realmente el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos felices y lo que hemos escuchado, ¿verdad? ¿Será que Jesús vino a morir en una cruz para que yo sea feliz, para que yo tenga cada cosa material que a mí me hace feliz? Definitivamente ese no es el propósito de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces yo creo que no podemos definir que Dios no es bueno porque yo no tengo lo que yo quiero o lo que para mí es bueno, ¿verdad? Entonces creo que por ahí inició mi pensar en esto de que primero tenemos que definir qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Algo que pensaba yo justamente en esa línea era, bueno, qué sencillo sería que Dios eliminara la maldad. Es sencillo, para Dios es sencillo. Pero si no hay maldad, nosotros no tendríamos como un sentido de superación o un sentido de poder actuar en bien. No sé cómo explicarlo. Pero también me surgió lo siguiente, que era, bueno, si no hay maldad y si Dios hace que vivamos una utopía, nosotros solo seríamos máquinas de adoración. Máquinas de estar cantando casi todo el día. Dios, gracias, porque no tenemos algo que nos haga tronar los dedos al final del día, que no es el propósito de Dios tampoco, pero también nos da ese sentido de buscarlo. Porque al final Dios necesita que uno lo busque por nuestros propios, por querer, por el amor que le tenemos, y no solamente porque estamos orillados a buscarlo. No sé si me doy un poco a entender. Ahí vamos. Ahí va a querer. Yo creo Es que ese pícaro. miren, el tema sí es complejo. O sea, el tema es de que al final dentro de nosotros habita el mal. Hay un mal. Sí. Incluso estuvimos hablando en la primera, en el ser espiritual, estuvimos hablando sobre la sombra, ¿sí? La sombra, que es un dilema que usa también un filósofo, sobre que todos nosotros tenemos una sombra dentro de nosotros, que es aquello que nosotros queremos expresar, pero no nos atrevemos a hacerlo. Yo hablaba en ese podcast y daba el ejemplo, por ejemplo, del famoso meme de no acepto, ¿sí? El famoso Siento meme. a todos no acepto. Famosísimo. Es famosísimo. Es uno de los memes más virales que ha habido. Estaba viendo la comparación. Entonces yo le preguntaba, porque pues, ahí se me dice, mi esposa me dice, porque me hace esas preguntas, pero él decía, ¿por qué usted cree que se volvió tan viral? Sí, porque es tan viral completamente. ¿Por qué cree que se volvió viral? Y me dice, porque no sé, me dice que está chistoso. No acepto. No le acepto. Porque yo le decía, hay tres cosas que he visto de esto. Sí, la primera, importante destacar, es muy real, ¿va? O sea, es algo que no está, como te digo yo, actuado. O sea, se nota que realmente sí sucedió y no fue algo que se predeterminó antes, ¿va? Entonces, un factor. El segundo factor que es importante destacar, que yo le decía, es que dentro de muchas veces nosotros a una analogía de cómo debe ser una boda y lo que va a pasar y nunca nos encontramos eso. Segundo, con esos dos se vuelve viral, pero no tan viral. Pero el tercero, que creo que es el más importante, es de que ella hace algo que muchos de nosotros dentro de nosotros queremos siempre decir, no acepto. O sea, queremos decirle a mi jefe, no acepto, le quiero decir a esto, no acepto, pero no nos atrevemos a hacerlo. Dentro de nosotros existe esa necesidad de decir algo, ¿sí? Dentro de nosotros, entonces lo vimos materializado en esto y por eso se volvió viral, porque lo vimos materializado en decir, ella dijo dentro de su corazón que había, y yo muchas veces ahí dentro de mí al decirte, mira, yo quisiera decirte esto y lo otro, ¿va? Esto dicen los filósofos que es lo que le llaman como la sombra, ¿verdad? O sea, nosotros lo entendemos como la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, pero el mal habita en nosotros porque estamos en un mundo caído. ¿Sí? Somos un mundo caído y dado a que estamos en un mundo caído, el pecado habita en nosotros hasta que Cristo obviamente hace un cambio en nosotros. Y bien, sí, justamente eso, hablando un poco de la sombra. Ayer estaba viendo un resumen de una serie de nuestro famoso pintor austriaco de hace años, de nuestro señor Adolf Hitler, en cual hacen un contexto en el cual él no muere en su búnker, sino que reaparece en el 2012, siendo él Adolf Hitler, ¿va? Y él vuelve con su propaganda de siempre, a darle con todo.
Y muchos al principio pues, lo aborrecían, decían, no, ¿cómo puede ser esto? Pero es esa como que gana de no querer ceder o no querer pensar igual que él. Pero otro grupo de gente empezó a seguirlo. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo en voz alta lo que muchos pensaban. Y se fue haciendo famoso, se fue haciendo famoso y famoso, al punto de que él se volvió una superestrella de nuevo. Y buscó de nuevo su carrera como política. Y contextualizando pues las cosas, obviamente en este momento en los países europeos está pasando mucho de que hay mucha migración. Y él siempre buscó que no hubiera migración, ¿va? Tú vas a ir así. Entonces, él empezó a hablar de eso. Y muchas de las personas que estaban ahí decían lo mismo, ¿va? No queremos que esto suceda. Entonces, justamente eso de la sombra, hasta que no haya algún referente que lo hable o lo muestre o lo diga, tratamos de esconderla. Sí. Pero siempre está. Porque hay algo malo dentro. Exactamente. Sí, y justo ahorita que decía Julio que al final tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, el libro mencionaba que absolutamente todos tenemos un área débil en la que siempre nuestra naturaleza quiere actuar mal. Y al final del capítulo, el autor decía, ¿puedes pensar por un momento cuál es tu área débil? Y yo, y me quedé pensando, y realmente cuando contextualizamos esto, todos hacemos el mal. Y justo miraba un video donde decía, si Dios tuviera que acabar o parar con el mal que hay en el mundo, Dios tuviera que parar conmigo todos los días. Entonces yo me ponía a pensar, realmente el mal existe, pero a veces creemos que solo existe a nivel global, ¿va? Algo que miramos como muy grande, pero realmente el mal existe hasta en cosas pequeñas que nosotros hacemos. Sí. Entonces creo que la única forma que existe es que todos los días nosotros como cristianos venimos, nos arrepentimos y le decimos a Dios, cámbiame, va, sí. Porque nosotros solos como seres humanos no podemos acabar con el mal, ni siquiera con el nuestro. ¿Cómo vamos a poder acabar con el mal en el resto del mundo? Entonces creo que al final todo se centra en que únicamente Dios tiene el poder para poder acabar con el mal que existe, ¿verdad? Yo creo que al final todos nos hemos preguntado alguna vez por qué Dios permite tanto sufrimiento. Sí. Al final, pues al principio de nuestro caminar cristiano, lo más seguro es que yo hace muchos años me preguntaba eso, a lo mismo, así como, ¿por qué pues, o sea, por qué los niños, o sea, está bien, o sea, yo personalmente decía una que otra cosa, guerras, porque a veces, no es que esté bien, pero pues al final, no sucede, pero a veces niños, ¿por qué tanto sufrimiento? Yo he llegado a la conclusión, personalmente, de que debemos de entender que hoy vivimos en un mundo roto, quebrado, completamente destruido por el pecado. Entonces, mucho de lo que sucede es consecuencia de ese mal que habita en este mundo caído, roto. Sí. Y hasta que Cristo no venga por segunda vez y renueve todas las cosas, seguirá habiendo esa maldad en nosotros. Incluso, pues estaba leyendo la otra vez, o algo interesante era que dentro de nosotros, pues decía, no es algo que pueda decir yo que así lo creo, pero me pareció muy importante compartirlo. Decía, dentro de nosotros habita ese mal, esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros seamos, venga Señor por segunda vez, vamos a ser regenerados y tendremos un nuevo cuerpo. Un cuerpo transformado, un cuerpo regenerado. Esto, pues podemos hablar mucho, pero lo que te quiero decir es que ahí ya no va a haber el mal en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es bien peculiar, pero a veces, si se dan cuenta, yo vi la noticia o leí, o creo que lo leí en un libro, sobre lo que hablaba el autor sobre la obra que hizo esta polaca o sueca, creo que es, no me recuerdo de quién era. Sí, algo así. De que ella se puso en una mesa y ella ganó un premio por eso. Asturias, creo que. Sí. Pero ella dijo, yo soy la obra y aquí hay 70 herramientas. Hagan lo que quieran conmigo, yo no me voy a mover. Y al empezaron que ponerle flores, algo, pero después la lastimaron y le rasgaron su ropa. Varias cosas. Y decís, ¿qué onda? O sea, ¿por qué hace eso? Pero hay gente realmente, y uno lo ve y uno dice, es que hay gente mala. Sí. Pero el tema es que no es que exista gente mala. Todos somos malos. El mal radica en nuestro interior. Sí, y fíjense que
yo me ponía a pensar cuántas veces hemos escuchado esta famosa frase de el amor es una decisión y yo decido amar a mi pareja, a mi familia todos los días. Entonces yo relacionaba esto con el mal y yo creo que el hacer el mal también es una decisión, porque en nuestra naturaleza siempre, como bien decíamos, pues es pecaminosa y puede surgir el hacer el mal, pero creo que al final es decisión nuestra el hacerlo o el no hacerlo. Entonces, no es que Dios tenga la culpa de que las personas hagan el mal, sino al final creo que cada persona decide qué hacer. Y por eso es de que muchas personas deciden hacer el mal y creo que eso es independiente a creer en que si Dios existe o no existe, como muchas personas lo dicen, ¿verdad? Justamente me pegó mucho eso porque yo soy una persona que soy impulsiva, ¿verdad? Soy impulsiva. Te conocen. Y creo de que si Dios no estuviera en mi corazón, si yo no tuviera un contexto cristiano, si yo no tuviera una formación hasta cierto punto, ¿verdad?, cristiana, y no tuviera esto, que es a Dios en mi corazón, sería una persona muy mala. Sí, por supuesto. Sí, pero o sea, ahorita lo podemos hacer chiste. Y sí, puede ser un gran chiste y todo, pero yo soy una persona demasiado mala. ¿Y cómo me doy cuenta? A veces quedamos con Karina y pasa tal cosa y mi ira o mi impotencia o mi enojo hace que yo lance unos comentarios muy funables. No los voy a decir acá porque si no nos van a cancelar a la iglesia. Pero Karina me dice, vos sos una persona demasiado mala. Me dice, qué bueno que Dios ha estado cambiando tu vida y tu corazón. Y yo cuando hago introspección y pienso, ¿pero por qué yo digo estas cosas? ¿O por qué yo quiero solucionar las cosas de esta manera? Me doy cuenta de que soy demasiado impulsivo, primero, radical, y que no trato de llevar la raíz de estos problemas a Dios, ¿verdad? Y cuando no llevo la raíz de estas cosas que me hacen pensar mal, es donde empiezo a darle libertad al mal, a la maldad. Y si yo dejo de que eso pues, se desborde, tome rienda suelta, pues yo podría ocasionar algo malo. Es algo que estoy tratando en mi vida, gracias a Dios. Pero, justamente como lo decíamos, el mal pues radica en nosotros y está en nosotros el detenerlo y controlarlo y tratar la manera de ser como Dios o darle rienda suelta, ¿va? Y que suceda lo que tenga que suceder. Sí, y ahorita que decís eso, yo me recordaba en una parte del libro donde hablaba de que hay males circunstanciales y males provocados. Sí, entonces yo relacionaba esto que decís, pero pues no vamos a decir tú, vamos a decir cualquier otra persona. Otro Fernando que no soy yo. Pero a veces las malas acciones, nuestras malas acciones nos van a provocar un mal en nuestra vida. Sí, y total. Cuando estamos haciendo las malas acciones, no pasa nada. Cuando viene el mal a nuestras vidas, porque Dios lo permite, Sí, porque Dios es malo. totalmente. Yo creo que primero este mal provocado, creo que definitivamente no podemos culpar a Dios. Y eso es lo que pasa, que a veces la gente, o a veces nos es fácil decir, a Dios, ¿por qué permite esto? Sí. O algo tan sencillo, ¿por qué perdí un curso en la universidad? Porque Dios no es bueno, Dios no me ayudó en esta área de mi vida, pero tal vez yo ni siquiera estudié y perdí el tiempo, ¿va? Entonces yo creo que esto de los males provocados son bien específicos y la gente quiere culpar a Dios por algo que se está haciendo mal desde la raíz del problema. Entonces, creo que por ahí hay mucho que hablar de este tipo de males. Sí, lo que pasa es de que al final nosotros tendemos, por naturaleza, los seres humanos, a buscar a un culpable. Siempre vamos a decir que, ¿por qué pasa esto? O sea, sí, es algo que uno simplemente aprende en la vida. Esto ya es por enseñanza de su vida a asumir responsabilidades, pero el ser natural, humano, sin dirección, normalmente se justifica. Busca no tener la culpa. Busca quien tiene la culpa. Todos menos yo. Todos menos yo. Pues, y al final nosotros luchamos con eso constantemente. Pues, aunque tal vez hemos avanzado en muchas tomas de decisiones, es algo que todavía radica en nuestro corazón. Incluso decía, ahora está leyendo un libro que se llama Cómo influir en las personas y hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Y él decía, miren, las personas en sí tienen
dentro de ellas un ego que no va a poder aceptar nunca que se equivocaron. ¿Sí? Es muy difícil, ¿sí? ¿Verdad? Y tenía razón, ¿verdad? Cuando le decís, mira, vos sos ¿cómo se llama? Muy alaraco, ¿verdad? Entonces, No sé qué es eso. bueno, eso es muy- Parlanchín. Parlachín, sí, parlachín. Entonces, Ah, en el normalmente aire. te va a decir, mira, y incomodas a la gente. Normalmente no me vas a decir vos sí, o vos, a mí sí, pues, pero en general, la gente no va a llegar y decir, mira, no, sí tenés razón, yo, no. No, sino que vas a, ¿qué te importa? ¿Para qué me invitas? O sea, sí, es parte de cómo nosotros nos desarrollamos. Ahora, en esa misma línea, como vamos argumentando, el tema es de que al final siempre justificamos. Entonces, lo más importante es decir, Dios es el culpable, ¿verdad? Dios es el que debería redimir el mal. Y primero es porque, lo hablábamos en otro podcast, es que nosotros no tenemos una imagen muy abstracta de qué es Dios. Sí. Creemos como que Dios nos sirve a nosotros. O sea, Dios debería servirme a mí y hacer X o Y. Pues que en ningún lugar vamos a encontrar una respuesta para esa línea. Sí. Porque Dios, Dios no nos sirve a nosotros le servimos a Él. Somos de Él. Y Dios en sí, o sea, como tal, no evita lo malo, pero sí lo redime. ¿Okay? Él no evita que pase todo el mal, pero sí redime el mal a través del regalo más grande que nos dio por medio de Jesucristo, ha redimido el mal. Sí. Y así como dice Fernando, mira, él es muy malo, pero así como dice, él es muy malo, yo soy muy malo, ¿sí? Todos, El tema, sí. todos somos malos. Todos, absolutamente todos. Pero el tema es que la circunstancia es completamente diferente. Sí. La crianza, el entorno donde nos desarrollamos, lo que fuimos nosotros sumando en nuestras vidas, nos da el resultado de que algunas personas son más evidentes en su maldad, pero según las circunstancias, simplemente según las circunstancias, cómo estás tú hoy en tu entorno, en tu familia, o lo que tenés que hacer. Es muy fácil desde un puesto de privilegio, donde has tenido educación, donde has tenido la oportunidad de un trabajo, donde has tenido la oportunidad de unos padres. Es un puesto de privilegio, realmente ser privilegiado y decir, ay, sí, miran estos que van y se meten a un supermercado. Mira, y estos que le quitan la comida. Es muy fácil decirlo y señalarlo, pero el contexto es diferente. Vienen familias destrozadas, donde no han tenido oportunidad de educación, donde ni siquiera han tenido alimentos primarios. Entonces, si estuvieras ahí, lo más seguro es que reaccionarías de esa forma. Yo Sí. lo creo así, porque Sí. todos somos malos. O sea, definitivamente nosotros somos el resultado de nuestro contexto y nuestras decisiones. Ahora, tanto él es mal como yo, por supuesto, porque al final el Señor los pone al mismo nivel. Sí. Ahora, entender que Dios no está a mi servicio y Dios no tiene la obligación de que a mí me vaya bien en la vida y que el mal no exista y que todo me sonría, porque no funciona así. Entonces, tenemos una imagen alterada de lo que es Dios realmente y no, pues nadie puede comprender a Dios, pero por lo menos en lo que nos trata de exponer a través de su palabra, deberíamos entender que Dios no está a nuestro servicio, sino nosotros estamos a su servicio y que sí, el mal existe y Dios nos ha dado una puerta, ¿sí? Él nos ha dado una salida por medio de Jesucristo para redimir el mal y que vivimos en un mundo caído. Sí. Hay algo que decía en el libro de una persona, de Giovanni Panini, Sí. que él decía que un cristiano no debe ser malvado ni con los malvados, no debe ser injusto con los injustos y no debe ser cruel con los crueles. Y dice, a un tentador del mal tienes que ser un tentador del bien. Cuando él dijo un tentador del bien, yo me quedé, ¿cuándo he sido yo un tentador del bien así? Pero justo lo platicaba con mi jefa hoy. Mire, jefe, pasaba este tema, tengo podcast. Y me dice, ¿has sido vos aquí, tal vez, un tentador del bien? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al final vino a la iglesia. Yo le dije, mira, vaya a la iglesia, que no sea perdida, vaya a la iglesia. Entonces yo me puse a pensar, sí, al final creo que a mi manera, a la manera de Fernando Barrera, he tratado de ser un tentador del bien. Y dije, qué chileno, Me sentí como bastante realizado al saber de que tenemos herramientas como contrarrestar las cosas malas. Y eso me gustó mucho justamente lo que él decía, porque un cristiano no debe responder con las cosas que el mundo te da, sino que ser diferente.
Sí, yo creo que al final como cristianos hemos sido llamados a ser agentes de cambio en todos nuestros entornos. Sí. Y me gustaba mucho lo que decía Julio porque a veces es bien fácil como juzgar y señalar a las personas que aparentemente están haciendo algo malo solo porque su mal es mayor, ajá, es maximizado y tal vez el mío no tanto, o sea, no se nota tanto. Entonces yo creo que como cristianos estamos llamados no a juzgar, sino realmente a ayudar y a llevar esa luz que le hace falta a esas personas, como tú decías, ¿va? Por medio de una palabra, por medio de una pequeña acción, pero estamos llamados a hacer ese cambio. Y también creo, y me ponía a pensar, cómo es que muchas personas les es fácil decir, Dios no se preocupa del mal que me pasa o Dios no está presente porque me está pasando esto malo, pero al final, cuando me pasa algo bueno, no reconocemos a Dios por lo bueno. A veces es más fácil solo decir Dios no está cuando todo va mal, pero cuando todo va bien, la gente muchas veces pierde de vista que es Dios quien trae ese bien. Entonces solo Dios termina siendo como señalado solo cuando hay algo malo y no, a veces se le agradece todo lo bueno que Dios es con nosotros. Va con el simple hecho de poder despertar un día y tener vida. Yo creo que eso ya es pues un milagro y algo de parte de Dios, pero a veces esas pequeñas cosas son como bien difíciles agradecerlas y es bien fácil señalar a Dios cuando vemos algo que está mal. Entonces yo creo que hay que dimensionar que realmente Dios está en todo, pues, o sea, está en lo bueno, está en lo malo, y si hay una situación en tu vida que no ha cambiado, Dios tiene un propósito por el cual está permitiendo que atraveses esa situación difícil, ¿va? Y yo creo que cuando comprendemos eso, es cuando podemos decir, Dios sí existe, pues, o sea, porque en medio de todo esto no hay otra razón, sino simplemente es Dios. Y me venía esto de los males circunstanciales, y yo quisiera saber qué pensaron ustedes, qué opinan ustedes de lo que el libro hablaba de los males circunstanciales, porque hablaba de enfermedades, de accidentes, de cosas que al final no son males que tal vez nos provocamos nosotros mismos, sino son cosas que no tienen explicación, pues, o sea, suceden. Y al final, pues, a veces se termina culpando a Dios por eso, pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes, porque yo tuve un par de ideas ahí. Yo creo que al final hay muchas cosas que son, como bien lo dices tú, circunstanciales, en el sentido de que han pasado y seguirán pasando. El tema de las enfermedades, el tema del cambio climático, el tema de la sobrepoblación. Hay muchas cosas que responden a muchas malas decisiones que la humanidad ha tomado. Sí. Pues al final sí hay mucho, Influencia. según dicen, yo no soy científico, pero científicos que hay muchos huracanes y es porque como la Tierra está caliente, entonces a través de un huracán baja la temperatura, lo he leído un par de veces. Entonces pasa mucho de esa parte, ¿verdad? Pero al final hay muchas cosas que circunstancialmente han ido. Y sobre todo, lo que yo sí creo es porque vivimos un mundo roto, un mundo quebrado. O sea, donde el pecado entró y pero a raíz de que el pecado entra, pues surge todo esto, ¿verdad? Surge toda la idea, pues, las circunstancias que pasan como problemas, ¿verdad? Las cosas naturales, bien dices, son naturales, pero muchas de las cosas, como te digo, desde mi perspectiva, tienen que ver porque, por ejemplo, por un volcán, hace una erupción de un volcán y la gente se muere que está abajo del volcán. Es como ir meterte en una jaula de un tigre, ¿va? Sí, pues. Y decir, bueno, no pase nada con el tigre. O sea, estás en la jaula de un tigre. Lo más probable es que te ataque el tigre. Si estás viviendo debajo de un volcán, o sea, no creo que sea el mejor lugar. Entiendo que muchas cosas han pasado, circunstancias, pero hay cosas que, por ejemplo, pasan porque estamos en un lugar, ¿no? Si tomaron las decisiones más apropiadas, correctas. Y hay algunas cosas que les soy bien sincero que no creo, o sea, no tengo explicación para darlas. No simplemente, no podría decirte, mira, yo creo que simplemente algún día Dios nos contestará. Sí. Yo justo con esto bueno, no sé qué tan circunstanciales, por ejemplo, podría traer de nuevo el caso de que
de las enfermedades, ¿va? O sea, ¿qué tan circunstancial es ser hereditario de un gen que te provoque cáncer, que te provoque diabetes, que te provoque esto? Y saberlo, conocerlo y luego pues padecerlo, qué tan circunstancial es y no qué tan provocado podría ser, ¿va? Ese era mi pensamiento. Y pienso, al final, circunstancialmente o provocado, la forma en cual afrontemos el mal va a ser fundamental para nuestro desarrollo en general. Y lo decía por lo siguiente, porque no sé si lo leí, lo escuché o lo vi, pero decían, por ejemplo, que tú estés enfermo y busques un milagro. La actitud como tú correspondas ante esta circunstancia también va a depender mucho de dónde está posicionada tu fe. Y él decía algo que me gustó mucho. Él decía, bueno, te dijeron que tienes cáncer. ¿Cómo lo tomás? Y él decía, mira, yo salí de la clínica feliz, tranquilo, continué con mi vida normal, porque yo sabía que Dios me iba a sanar. Y cuando él dijo eso, y la convicción y la fe con la que dijo, y que yo, wow, ¿va? O sea, muchas veces en cosas minúsculas a la par de eso, yo me he ahogado en un vaso de agua. Y él dijo, no, tráelo, salgo acá, tranquilo, confiado y feliz, porque sé de que Dios me va a salvar. Y porque sé de que esto que voy a vivir ahorita es para la gloria de honra a Él. Y si no pasara, pues igual, yo me iría con Cristo. Yo gano. Wow. Y esa actitud ante las circunstancias me dejó así como, qué cool. Y trayéndolo a esto es, el mal va a estar. El mal va a estar en X, Y razón, X, Y cosa. Pero cómo afrontamos el mal y cómo le damos su lugar a Dios va a definir mucho de cómo nosotros vamos a salir adelante o nos vamos a estancar. Sí, me gustó mucho lo que decís, en que a veces es más importante la actitud de cómo atravesamos las circunstancias que la propia circunstancia como tal, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo me ponía mucho a pensar en esta parte de los males circunstanciales en la vida de Job, porque Job, Dios permitió que atravesara tantas cosas siendo él un hombre bueno, ¿va? Pero al final lo que pesó más fue la actitud que Job tuvo en medio de todos los males que le pudieron haber pasado. Y creo que si nosotros aprendiéramos un poco a ser más así, creo que le encontraríamos como propósito a las circunstancias que estemos pasando. Y aún así no le encontráramos propósito, estamos confiados en que Dios es el que tiene el panorama completo y sabe por qué permite todo ese tipo de cosas, pues trayéndolo a nuestras vidas o trayéndolas al mundo entero, ¿verdad? Dios sabe. Y el libro lo decía, Dios sí puede acabar con el mal, pero ¿quiénes somos nosotros para preguntarle cuándo lo vas a hacer? Uh-huh. Pues, o sea, Dios sabe en qué momento, cuál es el plan que Él tiene. ¿Quiénes somos nosotros para decir, Dios, cuándo lo vas a hacer? ¿Va? O quiero que lo hagas ya, ahorita. Entonces creo que sí me gusta mucho esa parte. El plan de Dios nunca ha sido que el mal habite, ¿no?, en nosotros. Desde la creación lo que nos muestra la expresión bíblica es que la idea de Dios es que nosotros habitemos en Él, en su presencia, y que tengamos armonía. Ese es el mensaje que se dice en la creación. Pero a raíz del pecado, entra el pecado y entra el mal. Y a raíz de ese pecado que se permite, pues al final el mundo se corrompe. Pero era necesario porque Jesús viene. Uh-huh. Y a través de Él nosotros podemos ser renovados, transformados y cambiados. Y el mal que habita en nosotros, que hoy está y puede habitar en nosotros, es transformado por medio de Jesucristo. Y Él es el que nos da la oportunidad. Ahora, yo sí creo, o sea, al final quiero como ponerlo en 2 puntos. A una persona que conoce al Señor, entender de que al final es importante entender que yo he depositado mi confianza en Él. Uh-huh. Y Él tiene un mapa completo de mi vida, de mi familia y todo. Uh-huh. Y Él sabe cuál es mi propósito y el por qué está, porque yo tengo esa confianza en Él. Entonces, A y B y C servirán para
de, ok. Tal vez no lo comprenda hoy, tal vez no lo comprenda incluso en toda esta vida, pero lo voy a entender, porque esa es la promesa de parte del Señor. Lo voy a entender, en un momento veré todo el mapa completo de mi vida. Ahora, para aquellos que no conocen de Dios o que están en que sí, porque Dios permite el mal y muchas cosas, es importante entender de que pues el mal existe, pero no es el final de la historia. El Señor tiene un plan para redimirnos. No es lo mismo afrontar los sufrimientos de una manera simplemente solitaria, sin esperanza, o buscarle una esperanza en Cristo. Entonces yo los aconsejaría que se acercaran a Dios entendiendo de que no es que Dios no pueda, porque sí puede, no es que Dios no quiera, claro que sí quiere, simplemente que Él entiende que el pecado vino a este mundo y que la salida de esto es por medio de Cristo y que vivimos un mundo caído y que hay cosas que definitivamente no vamos a poder contestar. Y entre más nos preguntemos nosotros así, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué perdí a mi madre? Porque hay muchas preguntas que no van a ser respondidas en esta tierra. Pero mi confianza debe ser que Dios no está en este mundo. Dios no fui creado por Dios como para que sea respondida todas nuestras respuestas, todas nuestras interrogantes, sino para servirle a Él. Y ahí me voy a encontrar propósito de la vida. Porque si no, pues al final, ¿qué te sirve encontrar, decir, sí, fue por esto, fue por lo otro? Al final el resultado, el que tenés es el mismo. Sí. ¿Cuál es tu actitud? Es la que debería ser. Sí, total. Y ahorita que Julio dice eso, me recordaba en mi mente a mis tiempos de adolescencia, cuando yo no conocía a Cristo, y alguien me hizo una pregunta, ¿cuál es tu esperanza entonces? Y yo, buena pregunta, yo no conocía al Señor en ese entonces y realmente uno vive sin esperanza, pues, o sea, uno cuando no conoce a Cristo, vivís tu día a día y sí, claro, tenés metas y vas cumpliendo cosas, pero al final de la vida te das cuenta que vivís sin esperanza, pues, porque no hay nada más allá. En cambio, cuando conoces a Cristo, ya sabes, o sea, que hay una esperanza, pues al final de todo lo bueno y de todo lo malo, hay una esperanza que es Cristo, ¿va? Entonces, sí, creo que ahorita que Julio decía eso, me venía a la mente de cómo cuando conoces al Señor realmente cambia tu vida y cambia tu perspectiva de todo lo que haces y de todo lo que tenés. Hay otro pedacito que me gustó mucho, lo resalté, que cómo traducían en el Antiguo Testamento la palabra maldad, y la traducían como abón, no del que se vende, sino que es otra palabra del Antiguo Testamento. Y significa iniquidad. Y la iniquidad es algo torcido, algo que está mal, algo que no es lo que tendría que ser. ¿Cuánto tiempo pues viví en iniquidad antes de poder llegar al camino de Dios y poder estar recto, ya no estar torcido, poder estar en lo que es y no en lo que no debería de ser? Y me gustó mucho eso porque a pesar de los tropiezos de la vida, y me tropecé con la misma piedra, pero podemos decir eso, ya no vivo en iniquidad, y buscar eso, no vivir en mal, no vivir mal, no vivir peleándome con Dios y el porqué de las cosas, sino que venir a Él. Eso es lo que yo les podría decir al que escuche esto y no conozca a Dios. Ven, conócelo no como te lo enseñaron antes, tal vez que te lo enseñaron de una manera errónea, sino que ven, conócelo a través de tu propia experiencia, de lo que podrías tú encontrar si buscas de Él. Y vas a darte cuenta cómo todo lo que han hablado, todo lo que han dicho y toda esa idea errónea que tienes de Él va a disiparse, porque vas a encontrar lo que necesitas en el momento justo. Sí, yo creo que es muy importante destacar, ¿verdad? Que al final no vamos a llegar a una conclusión o una respuesta de por qué existe el mal. Sí. El mal existe, es real y habita en cada una de las personas. Eso es una realidad. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Sí?
Porque puedes pasar la vida diciendo sí, porque Dios hizo esto, porque Dios permitió esto, por lo otro, pero es tu realidad. Ahora, ¿cuál va a ser tu actitud hacia esta realidad? No vas a encontrar una respuesta y te lo puedo asegurar de que por qué existe el mal. Y si quieres negar a Dios diciendo que pues entonces Dios no es suficientemente poderoso porque no lo hace, o Dios no es tan bueno como dice porque no lo quiere hacer, pues puedes llegar a esa conclusión. Pues al final hay mucha gente que ha llegado a esa conclusión. Lo que sí creo es que al final el mal habita en cada uno de nosotros, y solo a través de Jesucristo somos renovados, transformados y tenemos una nueva vida, ¿sí? Ahora, muchas de las cosas que pasan, como te digo, son consecuencias de nuestras decisiones. Sí. Hay circunstanciales, como dice Desi, ¿verdad? Hay cosas circunstanciales que algunas podemos buscar una pequeña explicación, pero hay otras que definitivamente no. O sea, no podría darte una explicación y no me atrevería a decirte por qué el COVID vino. No, es que fue porque una sopa de murciélago. Eso no nos consta a nadie. Simplemente existió, vino y perdimos seres queridos, algunos cercanos, y fue doloroso. Ahora, eso fue una pregunta muy grande en la pandemia, porque Dios permitió esto. Dios no es que permita, sino que ya en sí el mal existe como tal, y la salida es Cristo. Dios no va... ¿Saben qué? Es bien importante ver un poco cuando mira... Recuérdense que uno no puede lograr entender a Dios, porque Dios es... si yo llego a entender a Dios en mi mente finita, entonces Dios no es infinito. No es infinito. Porque Totalmente. así funciona. Entonces, la única forma de poder comprender a Dios es a través de Jesús, ¿sí? Sí. Cuando miras el caminar de Jesús, ves que Jesús hacía milagros, no porque, digamos, vos me lo pediste. O sea, él hacía milagros conforme a su propósito, conforme a su llamado y conforme a lo que él sabía a dónde lo iba a llevar. Entonces, había gente que quería un milagro. Cuando llegó, por ejemplo, dice, haznos un milagro. Y decía, les acabo de dar de comer y quieren volver otra vez a comer. En el entendimiento de que sumamente importante, ya me perdí un poco. Okay, vamos a retomar un poco. Okay. En el entendimiento, ¿verdad? Que, por ejemplo, Jesús define que en nuestro propósito va a cumplir. Él va a cumplir. En el propósito de Él va a cumplir conforme a nosotros hemos confiado en Él. Y no mediante, sí, todos deben de estar sanos. No. Él, entendiendo un poquito a Jesús, viendo cómo caminaba, Jesús caminaba con propósito. Y a veces ahorita está una serie, la serie de Jesús, que se llama Los Elegidos, voy a decir. Los Elegidos. La serie Los Elegidos, pues obviamente habla el relato de Jesús, y hay muchas cosas que no son bíblicas, pero hay que entender que a alguien se lo explicaba. No es lo mismo una lectura de un libro que una película ni una serie. Incluso existe algo que se le llama, hay un Oscar para alguien que adapta un guión de un libro a una película, porque es un arte hacerlo, porque no es lo mismo en tiempos. Y bueno, entonces, entendiendo eso, pues toda serie hablada de Jesús, toda documental, todo lo que quieras poner en serie va a ser complejo y diferente, ¿verdad? En esa misma línea, pues hay algunas cosas que pasan en el entorno de lo que Jesús está trabajando, y en ahí nos damos cuenta que, por ejemplo, Santiago, ¿sí? Eso no lo dice en la Biblia, pero Santiago, su hermano, tenía un padecimiento y no podía caminar bien. En la serie lo dice. Y él ve cómo sana a muchos, pero a él no lo sana. Entonces, algunas veces los discípulos se empiezan a preguntar. Y le dice, ¿por qué no sana a su hermano? ¿Sí? ¿Por qué no lo sanan? Si está con él, es su discípulo, es su hermano. Pero Santiago decía, esto es algo que yo tengo entre Dios y yo. Y sé que esto no es más importante de lo que Jesús está haciendo. O sea, otra vez, no es bíblico. Simplemente estoy diciendo que es parte de la serie y me gustó mucho. Esa interpretación. Sí, porque esa interpretación, esa parte de la serie, porque muchas veces decimos, no, es que como yo estoy con Dios, me tiene que ir bien. No necesariamente. No porque yo estoy con Dios no tengo que estar feliz. No necesariamente. Porque al final
los que confiamos en Dios, sabemos que todas las cosas van a ayudar para bien. Y sabemos que estamos construyendo fe en un caminar. Sí, total. Y aparte, tendríamos que definir realmente qué es felicidad, qué es que me vaya bien, ¿verdad? Entonces yo creo que al final nuestra tarea es, como dice Julio, creer, confiar, servir, amar, obedecer, más allá que esperar como las respuestas o solo lo que yo quiero, ¿va? Sino realmente es importante que comprendamos que al final no se trata de mí, sino se trata de Dios. Y creo que cuando logramos entender eso, vivimos con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de que todo se mire humanamente mal, yo tengo paz en medio de todo eso porque ya es algo que sobrepasa esta naturaleza humana, es algo que ya sobrepasa este mundo y realmente ahí es cuando logramos entender que Dios es nuestro Padre y que en Él tenemos esperanza, pase lo que pase, ¿verdad? Romanos 8:28, quiero leer, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para que el bien de quienes lo aman. Y cuando hablamos del bien, no se está refiriendo en sí que yo tenga dinero, que nos vaya bien, sino el bien más que todo radica en nuestra ser interior, en nuestro bien, en nuestra salvación. Nuestra salvación. Sí. Exacto, es que al final ese es el plan de Dios. El plan de Dios es uno. No sé explicarte, es que siento que... El plan de Dios solo es uno. El plan de Dios es que nadie se pierda y vengan todos a arrepentimiento por medio de Él. Ese es el plan de Dios. A eso vino Jesús. Sí. No vino otra cosa. Entiendo que Dios, y la palabra dice que Dios bendice y que Dios nos va a dar todo y nos va a suplir nuestras necesidades y sabemos todo eso. Pero realmente el plan de Dios es que nadie se pierda. Entonces, nuestro trabajo es eso, ir y predicar, hablar y decir... y mismo Jesús decía en Juan que aquí en el mundo tendrán muchas aflicciones, tristezas, pero anímense. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido al mundo. Y toda esa, ir comprendiendo esa parte, te vas entendiendo que, bueno, al final las cosas pasan porque a veces son consecuencia de mucho pecado en el mundo y hay otras circunstanciales que definitivamente no vamos a poder saber por qué pasan. Pero en medio de eso, lo más importante es saber que Él está con nosotros. Así es. Sí, creo que lo definiste completamente bien. Dios no es un Dios de dar explicaciones. Dios es un Dios de acompañamiento. Él nos acompaña. Él está con nosotros. No es para exigirle, es para vivir también nuestra fe. Es para cumplir el propósito que tiene en nuestras vidas. Y hay veces que sí, quisiéramos explicaciones de por qué pasan muchas cosas, pero eso no es importante en este momento. Lo importante es el propósito al cual vamos a tener que llegar. Entonces, amigos, gracias, de verdad, gracias por haber estado conectados a este episodio. Lamento no poderles contestar porque no existe el mal, pero le aseguro que por medio de Jesucristo encontraremos la paz que estamos buscando. Así que gracias, Desi. Gracias por estar acá. Gracias, Fer. Estamos aquí conectados, así que compártelo y se me ha olvidado decirles, pero denle me gusta, de verdad. Entre más me gusta, más puede difundir el mensaje. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Adiós.